Muchas gracias, Feliciano. Presentar a Ignacio es un gran placer. Le conozco desde hace mucho tiempo, cuando empecé mi andadura en la Universidad Rey Juan Carlos, y él venía de diversas instituciones universitarias, y nos unió la amistad entrañable con uno de los mejores catedráticos de Historia del Derecho de la historia, Gonzalo Martínez Díaz, un jesuita sin par y un medievalista fantástico. Y no sé por qué, pues yo, que cuando estaba empezando, pues Gonzalo Martínez Díaz me tomó cariño, y luego pues le tocó el turno afortunadamente a Ignacio, y eso pues fue lo primero que nos unió, esa relación con este magnífico profesional que me enseñó muchísimo. Bueno, Ignacio es sevillano, aunque es del Atlético de Madrid, pero nació en Sevilla. Tiene 7 hermanos, ¿no? Sí, No está mal. está mal. Su padre es sevillano y su madre soriana, pero casi de Aragón, ¿no? Ahí en la frontera un poco, ¿no? El límite. Y bueno, pues ha pasado mucha parte de su infancia yendo de un lado para otro por España, y luego pues ya cuando ha sido gran profesional ha extendido su peregrinar por el mundo, y bueno, pues está cada 2 por 3 en América, en Asia. Yo no sé cómo saca tiempo, porque además le veo dando clase y escribiendo un montón de libros, pero bueno, siempre está: Ignacio, ¿dónde estás? No, pues ahora vengo de Colombia, que está y bueno, fantástico, la verdad. Es una persona muy singular. Hay que decir que Ignacio, antes de ser catedrático de Historia del Derecho, era ingeniero. Estudió ingeniería industrial. Y luego pues me he dado cuenta que es que, bueno, pues a su padre le dijo, sus padres eran modestos, y no podían pagar los estudios. De hecho, Ignacio se pagó los estudios haciendo todo tipo de trabajos, ¿verdad? Sí. No sé, recogías verduras, lo tengo por ahí apuntado, pues alucinante, ¿no? Has hecho de todo, ¿eh? Y bueno, pues el padre le dijo: ¿cómo vas a estudiar historia si eso no da de comer? Ignacio pues tuvo que doblar la cerviz a pesar de todo, porque realmente siempre ha tenido vocación de historiador, y se lió la manta a la cabeza, se pagó los estudios trabajando y se hizo ingeniero industrial, y consiguió por primera vez un trabajo que le permitió vivir desahogadamente. Y luego, pues por culpa de una mujer, pues empezó a estudiar Derecho. Y bueno, pero esta vez pues fue una culpa positiva, porque Ignacio no solamente estudió Derecho ya siendo ingeniero, ya trabajando, sino pues descubrió el Derecho tarde en Alcalá de Henares, ¿no? Fue. Y de repente pues descubrió una asignatura de la carrera de Derecho, Historia del Derecho, que uno la considera una María. Yo creo que es la única asignatura que merece la pena en la carrera. Las demás pues son asignaturas sin fin para practicar y tal, bien, ¿no? Pero realmente la que te enseña lo que es el derecho de verdad es la historia del derecho. Y entonces pues Ignacio descubrió la historia del derecho, y decidió desde el primer momento que iba a dejar de ser ingeniero, que quería ser profesor y que quería hacer la tesis doctoral. Y bueno, pues al final hizo toda la tesis doctoral, y primero se sacó el título de doctor y luego el de licenciado. Cosa rara, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que eso es problema de la imprenta del BOE, que se tarda mucho más en editar un título de licenciado que un título de doctor, probablemente porque hay menos doctores y hay más cola de licenciados. Yo desde luego recuerdo que tardé muchísimo en tener mi título. Ya no sé ni quién lo firmó, si fue Franco, si fue el rey, en fin, lo tengo por ahí metido en algún sitio, pero bueno, eso es una pequeña anécdota, ¿no? Y bueno, pues insisto que compaginaba las ciencias, la ingeniería nada menos, con trabajos de fontanero, electricista, pintor, recolector de frutas y verduras, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que Ignacio realmente sí que se ha ganado a pulso lo de ser historiador.
Y a raíz de eso, pues además es un hombre enciclopédico, porque, bueno, aparte yo creo que es un ciudadano del mundo, está siempre con un pie subido en un avión y viajando de un lado para otro y colaborando con universidades argentinas, brasileñas, colombianas, en París, en Berlín, en la Freie Universität de Berlín, en fin, no sé dónde sacas, titular de la cátedra España-Israel, es un amigo de Israel que ahora pues, debe estar pasando regular, supongo, con el conflicto de Hamas, etcétera, etcétera, y pues muy amigo ha hecho muchos estudios sobre los judíos españoles, y siempre además con la característica de ir a lo que yo llamo una especie de historia del derecho aplicada, a cuestiones candentes y que trata desde un punto de vista histórico, que es la única forma de realmente comprender los problemas, y luego pues con una visión enciclopédica en este propio libro que hoy nos presenta, después de 2 intervenciones magníficas de los aquí presentes sobre el tema de la leyenda negra. Luego en la tertulia contaremos con ellos. Por supuesto, claro. Yo soy aquí un convidado de piedra que vengo por la gentileza del organizador a presentarlo, pero yo de esto de la leyenda negra sé lo que leo en los libros de las personas que sí se lo han estudiado, que sí saben, ¿no? Entonces, pues bueno, le comenté a Feliciano, pues tengo un compañero que que acaba de escribir un libro y que está muy activo en esto de defender España, se ha atrevido a defender a España en este momento, cosa que es realmente peligrosa. Y bueno, pues va viajando, va presentando el libro por todas partes, y entonces pues hablé con Feliciano y me dijo, oye, pues mira, ya que estamos en el tema y que es un tema que está muy de actualidad, pues vamos a hacer una presentación y aquí estamos. Entonces, en el libro, Ignacio, con su carácter enciclopédico, primero hace una especie de introducción a cómo se fue formando España, ¿no? Y después pues va analizando territorio por territorio. Claro, España, en la época de Carlos V, pues empezó a dominar el mundo entero, Europa, Asia, y luego ya con Felipe II, pues ¿para qué vamos a hablar? Como Felipe II en 1582 conquista Portugal, añadió el vastísimo imperio español al imperio portugués. Y entonces, pues Felipe III, fue el único que realmente reinó sobre medio mundo. Luego ya pues vino Felipe IV y por culpa de la rebelión catalana y de la rebelión portuguesa, pues empezamos a reducir un poco ahí el velamen del imperio español. Y lo que me parece muy interesante de este libro, y ya lo comentará él, que es el autor, es cómo va analizando en los diversos territorios y en los diversos continentes cómo se desarrolla o se va desarrollando la leyenda negra, partiendo del felón de Antonio Pérez y tal, que después de estar traicionando y vendiendo los secretos de Estado y de incitar a Felipe II a matar, a acuchillar por razones de Estado a Escobedo, porque se sabía los enjuagues, etcétera, y entonces pues engañó absolutamente a Felipe II, y Felipe II pues incluso tuvo una junta con los teólogos que le dijeron que por razones de Estado, pues que bueno, que era perdonable un crimen y tal y cual, y el pobre Escobedo pues pagó los platos rotos, el secretario nada menos que Juan de Austria, el vencedor de la batalla de Lepanto, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues curiosamente montó un pollo monumental que le costó la autonomía al reino de Aragón, y decapitaron a Juan de Lanuza, el último justicia mayor, por culpa de Antonio Pérez, y Antonio Pérez se escapó y se fue a París y luego a Inglaterra, y no solamente se escapó, sino un poco como el Puigdemont de la época, empezó a alargar y a montar todo una campaña de desprestigio sobre España, etcétera, y de repente, pues claro, imagínate, Inglaterra, que en la época de Felipe II pues era un pequeño país, o Francia, que no estaba rodeada entre el imperio y las posesiones españolas, peninsulares y americanas, pues encantados de dar pábulo a estos despropósitos del bueno de Antonio, bueno, del malo de Antonio Pérez, ¿no? Es muy interesante cómo va en el libro analizando territorio por territorio, pues cómo surge la leyenda negra, cómo se fomenta en Europa, en el Mediterráneo, en América, en Asia, etcétera, etcétera. Es decir, da una visión de conjunto
realmente extraordinaria, y luego pues acaba lógicamente con lo que antes ha dicho Feliciano, que es lo más sangrante, ¿no? Que es que en la propia España hay gente que denigra nuestro país, hasta el punto de que yo cuando era joven siempre tenía como el complejo de joder, es que soy español, es que somos una mierda de país, es que claro, los ingleses, los franceses. Y luego ya cuando me puse a estudiar, pues me di cuenta que España, por ejemplo, había inventado el parlamentarismo 100 años antes que los ingleses. Y digo, jo, no está mal, ¿no? Las Cortes de León de 1180, por primera vez unos burgueses acompañan a los nobles y a los obispos como consejeros de los reyes y toman las decisiones de conjunto del reino. Y los ingleses, que se marcan el folio de que son los dueños del parlamentarismo, 100 años después. Bueno, aquí lo que pasa es que no sabemos vendernos, sino al revés. En la leyenda negra nos vituperan cuando realmente pues somos un país mucho más interesante que la mayor parte de ellos, y con probablemente, y siento decirlo aquí, pero con una de las colonizaciones mejor gestionadas de la historia, comparado con el salvajismo de los franceses, holandeses, incluso portugueses, y no digamos de los anglosajones, que exterminaron a los indios y que al final, cuando llegaron los Estados Unidos, pues los arrinconaron todos en un estado que es Oklahoma, y ahí están metidas las 5 tribus civilizadas y lo que queda de los diversas tribus, a pesar de que, bueno, pues en 1970 y tantos se inició una política de rehabilitación de los indios. Pero vamos, fue bastante más cruda la colonización anglosajona que la colonización española, con sus excesos tuvimos, pero vamos, yo creo que asimilamos mucho mejor a la población y tuvieron, incluso, vamos, a mí siempre me llama la atención de que los principales protectores de los indios eran los reyes. Isabel la Católica, en su codicilo, no tratéis mal a los indígenas, o las leyes de Indias, perdón, las leyes nuevas, Fernando el Católico de regente, las leyes para proteger a los indios de los encomenderos, de la propiedad privada. Y bueno, pues hay una especie de protección por parte de la propia monarquía, y no hablemos del caso de Bartolomé de las Casas, ¿no? En la polémica de la controversia de Valladolid, donde defiende a los indios frente a los propios españoles, y a los que decían, como Ginés de Sepúlveda, que no tenían alma, etcétera. Bueno, una cosa singular, que la potencia en teoría explotadora y colonizadora defienda a los explotados de una forma tan... Yo creo que no hay precedentes en la historia, a pesar de todo somos los peores, ¿verdad? Y llega Hugo Chávez a la Casa Rosada y ve una estatua de Colón y dice, ¿qué hace este tío aquí? Y los argentinos van y quitan a Colón, y inician el movimiento woke donde empiezan a derribar estatuas de los conquistadores, y hasta el punto de que en Italia es una cosa... como ya esto se inicia el movimiento y ya no hay quien lo pare, pues en Italia, como consecuencia de la guerra de Ucrania, han querido derribar la estatua de Dostoyevsky. En fin, una cosa absolutamente singular. Ya llegamos a un grado de incultura y de estulticia absolutamente pasmoso. Bueno, no quiero acaparar mucho más la palabra. Recomiendo vivamente la lectura del libro de Ignacio, como recomiendo vuestros libros, que ya tengo en casa y que ahora están en cola y que los leeré, por supuesto, en el momento procesal oportuno, que es cuando termine el libro que estoy leyendo ahora. Y bueno, pues sin más preámbulo, y con permiso de Feliciano, pues le paso la palabra a mi queridísimo amigo Ignacio, que nos va a ilustrar. Déjame, Bruno, que haga una aclaración, que yo creo que tu presentación ha valorado más todavía, si cabe, la figura de Ignacio, porque fíjate, ha renunciado a hacerse millonario siendo fontanero para estudiar todo esto. Entonces tiene un mérito, yo creo que es...